Buenas tardes, agradecerlo. Mi nombre es Esteban Mercado Morales y voy a hablar sobre un poco sobre adaptación y adaptabilidad humana por parte de la materia de adaptabilidad humana en mi carrera de antropología social. Y para esto primero voy a dar unos conceptos para poder entender mejor y ya posteriormente explicar el tema a relatar. En primero tengo que es adaptabilidad humana. Es la consecuencia de la acción conjunto de todas las capacidades cognitivas, racionales y emocionales y físicas para la solución de diversos problemas que se le presentan en su contexto. Lo siguiente sería adaptación, lo cual es un proceso que los seres humanos enfrentan para superar las presiones de su medio ambiente y acoplarse al mismo. Este proceso de adaptación puede darse por medio de medios culturales y biológicos. En este caso nosotros nos vamos a concretar más en lo que son los medios biológicos, de cómo el humano se adapta, cómo toma formas de vida para poder subsistir como especie y que siga en los redundantes, que la especie siga existiendo. Entonces, dentro de este tipo de adaptaciones biológicas podemos encontrar desde mutaciones, por así decirlo, algunos desarrollos físicos que en la misma especie, pero en tiempo anterior no se poseían. Por ejemplo, una cabeza más pequeña, un cerebro más desarrollado, como lo eran, por ejemplo, los neandertales, cuyo cuerpo era diferente para poder adaptarse en el medio. A diferencia de nosotros, que ya desarrollamos una capacidad de caminar de forma erecta, de pensar y de racionar, a diferencia de estos seres que son supuestamente nuestros ancestros. Y ahora voy a hablar un poco sobre el tema que escogí, que es para adaptabilidad. Entonces me estoy situado en la localidad de San Pedro Tultepec, que es parte del municipio de Lerma, y me encuentro en lo que son la zona lacustre, en la zona donde anteriormente, que es mi tema principal, se utilizaba mucho la artesanía de lo que era el tule, artesanía de tule o palma. Era principalmente la fuente económica con la que subsistía esta localidad. Sin embargo, con el crecimiento de la población, las actividades de la misma población, hizo que este tipo de zonas, toda la laguna, como la podemos apreciar aquí, se fuera contaminando. Esta parte precisamente se fue contaminando por la salida de drenajes. A un lado, como pueden apreciar, se puede ver una carretera. Ahí junto está el río Lerma. Este río también está muy contaminado y aquí es diferente en esa contaminación porque es provocada por desechos industriales que vienen de Lerma, que vienen de Toluca y de muchas localidades. Entonces aquí principalmente me voy a enfocar en lo que es la zona lacustre, aquí lo que nos rodea esta localidad. Y pues este elemento que podemos apreciar aquí, que es principalmente el tule, la palma. ¿Y por qué en este me voy a enfocar? Pues porque actualmente la localidad ya no se dedica a la elaboración de piezas de tule ni nada por el estilo. Ese tipo de producción de artesanías se terminó hace tiempo,
por lo mismo de la contaminación. La gente ya no entra, como podemos ver, ya está muy fangoso. Ya no entra, ya no vienen a recolectar como anteriormente se hacía en canoas para poder después secarla y que siguiera el proceso. Ahora pues como pueden ver ya todo esto está abandonado, ya nadie por lo mismo de la contaminación. Pero esta localidad, a pesar de haber creado este problema mismo, esta misma se tuvo que adaptar. Entonces, esta adaptación fue precisamente en actividades económicas. Ahora esta localidad se dedica a la producción de muebles y artesanías de madera. Al ver que ya no tenía los recursos naturales disponibles como los tenía antes, cambió y ahora se dedica a la madera. En esto podemos identificar bien la adaptación, que si este pueblo no lo hubiera hecho la gente, la localidad, aquí estamos hablando de un colectivo, entonces no hubiera existido esta población, tal vez se hubiera dispersado, se hubiera dividido o alguna otra consecuencia que ya no le diera origen a lo que es la localidad en sí. Sin embargo, se adaptó y utilizó otros recursos naturales como son la madera, que precisamente no la extraen de aquí, de estos mismos rumbos, pero fue una forma de poder suplir un recurso perdido con otro recuperado, que es la madera. Y pues ese vendría siendo precisamente mi caso, que es el Tule, toda la zona, la carretera, el río Lerma. Y pues posteriormente ahorita voy a hacer la entrevista a algunas personas, a quien encuentre, para saber cómo fue, cómo se les dio esta transición, este cambio de que fue la elaboración de muebles, de artesanías de Tule, a la elaboración de muebles de madera, que es una actividad totalmente diferente. ¿Qué beneficios le trajo a ellos? ¿Y qué consecuencias también tuvieron ellos al haber dejado esto o al tener este tipo de problemas aquí en el agua, las lagunas, puesto que no solamente se echó a perder la recolección de Tule, sino que también se comía carpas, acosiles, entre otras especies aquí para consumo humano. O sea, de aquí dependía también su alimentación. Ahora ya no se puede consumir este tipo de animales. Pues, en primer lugar porque ya no hay, ya casi no hay. En segundo, pues la contaminación ya no permite, ya causaría enfermedades graves para el consumo humano. Y pues ya, entonces no tendría una forma de seguir subsistiendo con esta alimentación. Ahora bien, voy a proceder para la entrevista y ver la información que nos van a otorgar. Bueno, sigo aquí en la localidad de San Pedro Tultepec y me encontré con un joven originario de aquí y se llama Emanuel Sabas Campos. Él me ayudará con la entrevista sobre la elaboración del Tule y el cambio que hubo del Tule a la elaboración de muebles de madera. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. ¿Cuál crees que fue el origen del cambio de la elaboración de artesanías de Tule a la elaboración de muebles? Yo siento que tiene que ver un poco con la contaminación y en parte así que por que se empezó a colonizar más el pueblo y así más casas, ¿no? Y ese Sí. fue el cambio porque ya no se da mucho lo que es el Tule y más aparte ya no hay mucha gente que lo sabe hacer. Y sin en cambio en los muebles deja un poco más de ganancias también
y pues ya la mayoría de la gente lo sabe hacer, ¿sabes? Y sí, ya se industrializó más. Siento que ese fue el cambio. ¿Sí? Más lo ves como económico, ¿no? Pues económico y a la vez por el conocimiento de la gente, un poco. Para la elaboración de estos. Para la elaboración. ¿Cómo te han contado tus padres o abuelos las características de este pueblo antes y después de la elaboración de las artesanías? Pues lo que pasa es de que antes me han contado de que pues aquí sí era más como laguna y todo eso, ¿no? Y que pues hay cosas que se daban aquí, así que hablando del tule pues era lo que más se daba. Y pues por eso mismo había gente de esos tiempos que pues sí sabía trabajar, como te digo, o sea, esas cosas lo sabían trabajar y por eso se dedicaban a eso, pero tampoco no hacía mucha ganancia y es mucho trabajo. Aparte, y ahorita pues yo siento que ya está más, por lo mismo de que ya hay más gente, ya está más, así que hay más casas y pues ya ves que se hizo el mercado, Sí, se hizo el mercado y pues ahora sí que pues ya está ahora sí que la industria aquí porque pues se gana bien, entra mucha gente aquí al pueblo, o sea ya es conocido la venta y todo eso, de buenos muebles y yo siento que ese ha sido el cambio en estos años, así que en el tiempo. el desarrollo de la industria, ¿no? Sí, el desarrollo porque sí ya es más, ahora sí que es más viable este comercio. ¿Qué opinión tienes tú sobre este cambio que se dio? Pues yo digo que está bien porque, es como te digo, ahorita una persona de esos tiempos a mi edad o no sé, a su edad de mis papás ya no saben trabajar lo que es el tule. Y pues en verdad eso no deja mucho, ya no llama mucho la atención como ahora sí, como para tenerlo en casa o así, pues ya no llama mucho la atención. Ya no lo compra la gente además. Y pues sin en cambio el mueble, pues sí, ahorita ya. O sea, yo veo que es un buen negocio, o sea, lo malo de eso es de que pues sí genera un poco de contaminación en tanto por los químicos que se manejan para pintar muebles y igual también para las personas, también hace daño, ¿no? Sí. Y también pues o sea, sí es un buen negocio como te digo, pero lo malo de esto es de que pues la madera así que pues, viene de los árboles y de eso, ¿no? O sea, y pues, yo siento que también estamos gastando un poco. Se pueden agotar los recursos. Sí, pero igual hay otras formas de verlo porque también ya hay nuevos recursos como aglomerado que ya son o MDF, que son ahora sí que Más sintéticos. Ajá, más ¿sí? sintéticos, sí son. Para sustituir a lo natural Ajá, y evitar sí, tanto. sí, para evitar tanto. Total. Sí, para eso o sea, es lo bueno de esto. Yo lo veo bien, o sea, sí, y hay más gente y se gana bien, como te digo. O sea, es un buen trabajo. Eso es bueno. Bueno, muchísimas gracias, amigo. Bueno. Bueno, y para concluir, después de la entrevista y lo expuesto, nos podemos dar cuenta que la adaptabilidad, tanto la adaptabilidad como la adaptación, siempre han estado presentes y son parte de la naturaleza de nosotros como seres humanos, como especie. Y nosotros buscamos maneras de adaptarnos, ya sea biológica, mentalmente, física y bueno, lo que es en nuestro interés principal en nuestra carrera, que es la social. En este caso, pues sí, yo diría que es más adaptación social, la que vimos, que fue la obtención de recursos económicos, el manejo de moneda, gracias a la explotación de un recurso. Y cómo se adaptó este recurso, cómo hubo un cambio para que esta población siguiera existiendo, no se desuniera o X motivo. Socialmente, pues se vio beneficiada tanto en grupo como en individual.
ya sea para desarrollo colectivo o individual, de manera económica, que es lo principal. Ya también, como lo vimos en la entrevista, pues como es la expresión del joven que nos habla más de lo económico. Entonces, pues al ser un elemento dentro de nuestra naturaleza, pues la adaptación y la totalidad humana es necesaria para que nosotros como individuos sociales podamos seguir subsistiendo y nuestro grupo social también siga existiendo.